bien, muy buenas tardes y muy buenas noches. Creo que no sé si algunos estarán en la mañana, porque los horarios son tan diferentes, pero bueno, nos alegra volvernos a encontrar y más por el tema que nos está ocupando y que nos va a ocupar esta noche, que como veis en vuestros apuntes es la clase número 3, la inspiración de las Escrituras. Hablar de la Biblia, sin duda, que es un tema amplio, precioso, pero estamos mirando tal vez aspectos más técnicos, podríamos llamar así, pero también muy importantes para nuestro crecimiento espiritual, para los fundamentos de nuestra fe, para que edifiquemos sobre la roca. Antes de entrar al tema que nos ocupa, pediremos la bendición del Señor como habitualmente lo hacemos. Vamos a orar. Amado Padre, queremos darte gracias con todo nuestro corazón por esta oportunidad de reunirnos en tu nombre una vez más. Gracias por este medio, gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos que muestran su apetito, su hambre espiritual al dedicar esta hora para escuchar este tema, para tomar sus apuntes y de alguna manera pedimos que tu Espíritu nos ayude a valorar más este libro precioso, la Sagrada Biblia, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, más dulce que la miel, un río que fluye a la ribera del cual queremos que nuestras vidas florezcan, Señor, nutriéndose de las verdades espirituales que ella tiene para cada uno de nosotros. Pidiendo tu ayuda y bendición, nos presentamos delante de ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a compartir la pantalla eh, con el propósito entonces de que podáis ir cubriendo vuestras notas, la inspiración de las Escrituras. Como tenemos en nuestro primer párrafo, afirmamos que ninguna doctrina es más importante para el teólogo conservador. Cuando hablamos de conservador, estamos hablando de personas que contrastadas con la crítica moderna o con teólogos liberales que hoy ponen en duda la veracidad de la escritura, la inerrancia, la inspiración bíblica, etcétera. Por eso hablamos de teólogo conservador y decimos que esa doctrina, tal vez la más importante, es la inspiración de las escrituras. ¿Por qué? Obviamente, si las escrituras no son inspiradas, todo el edificio se nos viene abajo, se nos derrumba. ¿Qué teología podemos construir en base a negar que la Biblia es palabra inspirada de Dios? En realidad, ninguna teología va a tener la solidez que tiene el hecho de afirmar que este libro ha sido inspirado totalmente por Dios. Luego afirmamos que todas las otras divisiones de la teología sistemática son afectadas por la posición que se tome tocante a la inspiración. La próxima clase vamos a estar dedicando la clase a mirar las falsas doctrinas sobre la inspiración, que hay muchas y que debemos conocerlas, porque tristemente se nos puede colar en nuestra manera de interpretar y eso puede traer graves consecuencias también en nuestras vidas personales y también en la vida de la Iglesia. Esta doctrina en realidad responde a las preguntas. Primero, ¿qué es la Biblia? ¿Vale? Así que vamos a hablar sobre la inspiración para reflexionar sobre este libro precioso, de dónde procede y las razones por las cuales podemos darle la autoridad que entendemos que tiene. ¿Qué es la Biblia? Y la siguiente pregunta ¿es esta la palabra de Dios o del hombre? Y aquí, obviamente, las respuestas que vamos a estar dando son también fundamentales. El cristianismo es la religión de un libro, de un libro. El cristianismo está basado
en la roca inexpugnable de la Sagrada Escritura. Para nosotros, en un sentido, Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo, dice, y aquella palabra, aquel logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. El punto de partida de toda discusión doctrinal debe ser la Biblia. Sobre el fundamento de la inspiración divina de la Biblia se levanta o cae todo el edificio de la verdad cristiana. El Salmo 11.3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y precisamente es la línea de flotación de la vida cristiana, de nuestra fe, la inspiración de las Escrituras. Y es donde el enemigo tira sus misiles más potentes. Renunciamos a este dogma, a esta creencia, a esta afirmación de la inspiración verbal y quedarás como un barco sin timón en un mar tempestuoso a merced de cualquier viento que sople. Y ya sabemos cómo Pablo nos advierte de enfrentar los vientos de doctrina que intentan arrebatar al cristiano de la roca inexpugnable de los siglos. Niega que la Biblia es sin reserva la mismísima palabra de Dios y quedarás sin ningún estándar final de medida y sin ninguna autoridad suprema. Es inútil discutir cualquier doctrina enseñada por la Biblia hasta que estés preparado para reconocer sin reservas que la Biblia es el tribunal definitivo de apelación. Admite que la Biblia es una revelación divina y una comunicación de la propia mente y voluntad de Dios a los hombres y vas a tener un punto de partida firme desde el cual se puede avanzar en el dominio de la verdad. Reconoce que la Biblia es, en sus manuscritos originales, y esto vamos a explicarlo más adelante, que la Biblia es inerrante e infalible y llegarás al punto en que el estudio de su contenido te será práctico y provechoso. ¿Por qué? Porque tiene respaldo, porque tiene autoridad. No es una ocurrencia humana. Y entonces esas doctrinas, esa verdad van a trabajar evidentemente y marcarnos el rumbo de nuestra vida. Es imposible sobreestimar la importancia de la doctrina de la inspiración divina de la Escritura. No lo vamos a exagerar, porque es el centro estratégico de la teología cristiana y debe ser defendido a toda costa, a toda costa. Es el punto al que, como hemos dicho, nuestro enemigo satánico lanza constantemente sus batallones infernales. De aquí surge el primer ataque. Ya lo decíamos la semana pasada. En el Edén, Satanás preguntó, ¿con qué Dios os ha dicho? Y hoy sigue con la misma táctica. A lo largo de los siglos, la Biblia ha sido el objeto central de sus ataques. Cada arma disponible en el arsenal del diablo ha sido empleada en estos esfuerzos determinados e incesantes para echar abajo el templo de la verdad de Dios. Y en los primeros días de la era cristiana, el ataque del enemigo se hizo abiertamente y la hoguera era el principal instrumento de destrucción. ¿Recordáis la Inquisición y muchas cosas que vinieron a lo largo de los siglos donde la Biblia fue perseguida, quemada, prohibida incluso? Y en estos últimos días, el asalto a la Biblia se hace de una manera más sutil y proviene de un lugar más inesperado. El origen divino de la escritura se discute ahora en nombre de la erudición, de la ciencia, y eso también lo hacen, lamentablemente, quienes profesan ser amigos y defensores de la Biblia. Por eso hablábamos de la crítica textual, moderna y liberal. Ellos se dicen amigos y defensores de la Biblia,
Gran parte del aprendizaje y la actividad teológica de este momento se concentra en el intento de desacreditar y destruir la autenticidad y autoridad de la palabra de Dios, con el resultado de que miles de cristianos se ven sumidos en un mar de dudas. Yo estuve presente hace 2 décadas en una sesión donde nos encontramos pastores de distintos rincones de la geografía española. Veníamos allí con una propuesta eclesial para trazar planes de desarrollo de la iglesia que parecían extraordinarios. Y en medio de todo el proceso, la persona que nos estaba enseñando sugirió que teníamos que aceptar que en realidad la Biblia no era total y plenamente la palabra de Dios. Obviamente fue la última vez que nos reunimos, porque aunque la propuesta era muy interesante, no estuvimos dispuestos a negociar esta verdad. Y tristemente hay hoy personas que proponen, como esa persona, programas que parecen atractivos para el desarrollo, el crecimiento de la iglesia, pero que meten también todas estas cosas que en definitiva son engaños del enemigo. Así que tenemos que tener cuidado de que no se siembren semillas de incredulidad, que no se destruya la fe de aquellos a quienes estamos enseñando. Estos métodos modernos no tendrán más éxito en sus esfuerzos por destruir la Biblia que los que Satanás empleó en los primeros siglos de la era cristiana, pero nos pueden llegar a engañar de alguna manera y nosotros no queremos que esto suceda. Dice el Salmo 119, verso 89, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Por lo tanto, aunque querramos negar esta realidad, va a ser absolutamente imposible que la palabra de Dios sea destruida, porque es su palabra. Gracias a Dios que es de Él y no es la nuestra. Por supuesto, la Biblia no teme la investigación. En lugar de temerla, la Biblia invita y desafía la consideración y el examen. Cuanto más se la conozca, cuanto más se la lea, cuanto más se la estudie cuidadosamente, tanto más la vamos a recibir sin reservas como palabra de Dios. Y amados hermanos, escuchadme, los cristianos no son una compañía de fanáticos entusiastas. No somos amantes de los mitos, no estamos ansiosos por querer un engaño, no deseamos que nuestras vidas sean moldeadas por una superstición vacía, no queremos confundir la inspiración con una alucinación, no queremos ser engañados. Si nos equivocamos, queremos ser corregidos. Si nos engañan, preferimos la desilusión, queremos la corrección. Y la primera pregunta que debe responder un lector que reflexiona en la Biblia es, ¿qué importancia y valor debo darle al contenido de las Escrituras? ¿Acaso los escritores de la Biblia eran fanáticos, movidos por un frenesí, por comunicar invenciones supuestamente divinas que surgieron de mentes creativas? ¿Fueron inspirados poéticamente o tenían un coeficiente intelectual mucho más elevado? ¿O fueron, como decían ser y como afirman las Escrituras, inspirados por el Espíritu Santo para actuar como la voz de Dios ante un mundo pecador? ¿Fueron los escritores de la Biblia inspirados por Dios en una manera como lo fueron otros hombres en otra época de la historia? ¿Estaban investidos y dotados con el poder de revelar misterios e indicar a los hombres
el camino hacia lo que de otro modo habría sido un futuro inescrutable. Pues justamente es lo que hemos dicho la semana pasada, la revelación. Dios nos comunicó cosas que nosotros no podíamos saber. Necesitábamos que Él nos la comunicara. Y la revelación está envuelta o respaldada en el tema que nos ocupa esta noche, la inspiración. Y uno puede apreciar fácilmente el hecho de que la respuesta a estas preguntas es de suma importancia. Si la Biblia no es inspirada en el sentido más estricto de la palabra, entonces carece de valor, porque pretende ser la palabra de Dios. Y si no lo es, la misma Biblia nos estaría engañando. Sus afirmaciones serían falsas, espurias, ilegítimas, no auténticas, no fiables, y no podríamos confiar en ellas. Si por el contrario podemos demostrar a plena satisfacción que la Biblia es la palabra de Dios, inerrante e infalible, entonces tenemos un punto de partida desde el cual podemos avanzar y estar seguros de que vamos a vivir en la verdad de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que un libro que afirma ser una revelación divina, una afirmación que está respaldada por las credenciales más convincentes, no puede ser rechazado o incluso descuidado sin grave peligro para el alma. La verdadera sabiduría no puede negarse o examinarla con cuidado e imparcialidad. Si las afirmaciones de la Biblia están bien fundadas, entonces el estudio diligente y en oración de las Escrituras adquiere una importancia primordial. Y es por eso que le dedicamos este tiempo, porque realmente es absolutamente importante. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces trasciende. Su valor es infinito y es mayor que cualquier escrito que podamos nosotros tener. Ella es inconmensurable en superioridad sobre todo lo que los seres humanos pueden producir. Y nuestra responsabilidad es darle esa relevancia, esa seria consideración. Como revelación divina la tenemos que estudiar, la tenemos que meditar y no simplemente como una mera curiosidad o para adquirir información. Tenemos que impulsar todas las investigaciones que estén a nuestro alcance y no debemos descuidarlo. Tristemente, los sabios de este mundo lo hacen. Tristemente, no tienen intenciones serias. Pretenden tener conocimientos cultos, como los sabios de Grecia y de Roma, pero van a saber muy poco o nada de Moisés y los profetas, de Cristo y sus apóstoles. El descuido general de la Biblia confirma las escrituras y nos proporciona una prueba adicional de su autenticidad. El desprecio con el que se trata la Biblia demuestra que la naturaleza humana es exactamente como la Biblia dice que es, caída y depravada. Y es una prueba inequívoca de que la mente carnal del hombre está en enemistad contra Dios. Pero si la Biblia es la palabra de Dios, si se encuentra en un plano más exaltado por sí sola, si trasciende todas las grandes producciones del genio humano, entonces deberíamos encontrar que tiene credenciales únicas y que hay marcas internas que prueban que es obra de Dios. No es la evidencia que vamos a meditar nos llevará a esa conclusión de que su autor es divino, no es sobrehumano, es de Dios. Y el propósito de este estudio es demostrar que estas expectativas se cumplen, que no hay razón alguna para que alguien dude de la inspiración divina de las
Escrituras. Así que al examinar el mundo natural, hemos dicho la semana pasada, encontramos innumerables pruebas de la existencia de un creador personal. Ese mismo Dios que se ha manifestado a través de sus obras se ha revelado en su sabiduría y en su voluntad a través de la Biblia. El Dios de la creación y el Dios de la revelación escrita es el mismo, y hay argumentos irrefutables, imposibles de negar, para demostrar que el Todopoderoso, quien hizo el cielo y la tierra, es también el autor de la Biblia. Así que con esta introducción vamos a ver los usos de la palabra inspiración. La palabra inspiración ha sido y es usada en diferentes maneras y contextos para indicar una variedad de ideas. Cuando se desea expresar los sentimientos que produce cierta clase de música, se emplea la palabra inspirar o inspiración. A veces hablamos de la inspiración de un poeta. Estuve visitando en Chile la casa de Pablo Neruda. ¿eh? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, ¿no? Y qué versos inspiradores los de este artista, ¿no? Luego también podemos hablar de una ceremonia religiosa o un sermón o un himno que nos ha inspirado, que nos ha bendecido. Claro que tiene diferentes usos este vocablo y se hace absolutamente necesario precisar cuál es el significado bíblico. También es necesario exponer qué entendemos cuando hablamos de la doctrina de la inspiración de la Biblia. El primer texto que nos ayuda a comprender el significado de la inspiración es un texto que vamos a encontrar en 2 Timoteo capítulo 3. El vocablo inspirar allí en realidad significa soplo interior, implica que hay un espíritu dentro. La clave del uso bíblico de esta expresión está en 2 Timoteo 3:16, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra theopneustos, que es la palabra griega, solamente ocurre en este pasaje. Nada más, es el único lugar en el Nuevo Testamento donde encontramos esta palabra inspirar, que se deriva de dos palabras, teos, Dios, y neustos, que significa soplo. Es decir, dicha palabra significa literalmente el soplo de Dios, expirada por Dios. Esa sería exactamente la palabra. El concepto proporcionado por la palabra teuneptos no es fácilmente comprendido, aparte de una exégesis del texto original, tomando en consideración otros pasajes afines. El famoso teólogo Benjamin B. Warfield, en su obra clásica, La inspiración y la autoridad de la Biblia, señala lo siguiente. La palabra griega teopneustos declara en este pasaje fundamental que la escritura es un producto divino, sin indicar en manera alguna cómo Dios ha obrado para producirla. Ninguna otra expresión pudo haberse escogido, sin embargo, que pudiese haber afirmado más enfáticamente el origen divino de la Biblia. Así que este teoneuto, teomnestia, está afirmada aquí, no está explicada. Es decir, simplemente está diciendo que la escritura fue soplada por Dios. Y es importante para nosotros decir, y es importante que se entienda, que esta operación milagrosa del Espíritu Santo no tenía por objeto a los escritores sagrados, pues estos eran solo instrumentos y pronto desaparecerían, sino que sus objetos eran los libros sagrados mismos, que estaban destinados a revelar los consejos de Dios a la iglesia de edad en edad
y que nunca desaparecerían. Por eso dice, toda escritura es inspirada por Dios. No dice, todos los autores son inspirados por Dios. Es la escritura, porque los autores murieron, desaparecieron. Eran seres humanos, instrumentos que Dios usó. Pero es lo que ellos produjeron lo que estaba soplado por Dios. El poder que se infundió sobre aquellos hombres de Dios y del cual ellos mismos percibieron solo en grados muy diferentes, no se nos ha definido con precisión. Nada nos permite explicarlo. La escritura nunca ha presentado ni su modo ni su medida como un objeto de estudio. Lo que ofrece a nuestra fe es únicamente la inspiración de lo que dicen, la divinidad del libro que han escrito. En este sentido, no reconoce ninguna diferencia entre ellos. Lo que dicen, nos dice es teomnéusticos, es decir, ese libro viene de Dios, ya sea que reciten los misterios de un pasado más antiguo que la creación, o los de un futuro más remoto que la venida del Hijo del Hombre, los consejos eternos del Altísimo, los secretos del corazón del hombre, o las cosas profundas de Dios, ya sea que describan sus propias emociones, relaten lo que recuerdan, repitan narraciones contemporáneas, copien genealogías que a veces se nos hacen difíciles de leer, o hagan extractos de documentos no inspirados, su escritura es inspirada. Sus narraciones son dirigidas desde arriba. Es Dios quien soplaba. Siempre es Dios quien habla, quien relata, quien ordena o revela por su boca y quien emplea para ello la personalidad en diferentes medidas, porque el Espíritu de Dios ha estado sobre ellos. Está escrito y su palabra ha estado en su lengua. Como dirá David, dice, el Espíritu del Señor ha estado en mí, su palabra ha estado en mi lengua, dice en segundo de Samuel 23:2, las últimas palabras de David. Y aunque sea siempre palabra de hombre, puesto que son siempre hombres quienes la pronuncian, es siempre también la palabra de Dios, puesto que es Dios quien los supervisa, emplea y guía. La palabra hebrea usada en el Antiguo Testamento, que corresponde a teumnestos, es neshama, y ocurre también en Job 32:8, donde dice ahí, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Esa es la idea que encontramos en el Antiguo Testamento. El énfasis radica en el poder de Dios, expresada aquí como neshama, como soplo que capacita al hombre para que entienda. El segundo texto que nos ayuda a comprender el significado de inspiración es otro pasaje clave que encontramos en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Y la idea es allí cargados, llevados, impulsados por el Espíritu Santo. Y aquí justamente tenemos la contrapartida de la otra declaración que hace Pablo. Pedro alude en este pasaje a la palabra profética, las escrituras, y él dice, la cual considera más segura que la experiencia humana, y luego añade el hecho de que los hombres que escribieron la palabra lo hicieron bajo la dirección expresa del Espíritu Santo. Si leéis el contexto de segunda Pedro 1, vais a ver que él se está refiriendo al monte de la transfiguración, donde él pudo ver al Señor en aquella manera tan preciosa y tan extraordinaria junto a Juan y Jacobo.
y ver a Jesús hablando con Moisés y con Elías. El gran erudito y brillante escritor Edward Young ha expresado: el lenguaje es muy enfático. Los hombres de Dios que hablaron lo hicieron, según se afirma, siendo llevados e impulsados por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu en verdad los alzó y los llevó, y así pudieron ellos hablar. Fueron llevados o cargados por el poder del Espíritu y no por el de ellos. Si una persona levanta algo y lo carga, lo hace por su propio poder. Lo que es cargado, sin embargo, es absolutamente pasivo. Del mismo modo, los escritores de la Biblia que hablaron de Dios eran pasivos. Era el Espíritu de Dios quien los llevaba o impulsaba. El Espíritu era activo y ellos eran pasivos. Así pues, Él los llevaba a la meta que había fijado. Así que esta declaración de este teólogo brillante que ha dejado muchísimo en su conocimiento, pues nos señala que en el acto de ser llevados por el Espíritu, los escritores eran pasivos, es decir, eran impulsados. Ahora, al escribir, obviamente que eran activos. Era Dios respetando su cultura, su carácter, su manera de ser. Y esto es realmente algo extraordinario. Lo que Pedro desea señalar es que las cosas escritas y expresadas por aquellos hombres de Dios no era producto de sus imaginaciones, sino que era fruto del Espíritu Santo. ¿Mm? El Espíritu Santo de Dios. Las Escrituras, por lo tanto, tienen su origen en Dios mismo. Lo que Pablo afirma en 2 de Timoteo 3:16, tocante a la Biblia, es aplicado y apoyado por el apóstol Pedro. Pablo afirma que los escritos eran producto del soplo de Dios. Y Pedro nos dice que los escritores realizaron sus trabajos mediante el impulso del poder del Espíritu Santo. Vale, así que de esta manera tan hermosa tenemos estas declaraciones tan interesantes acerca de la inspiración de la palabra de Dios. Tenemos algunas definiciones conocidas que vamos a destacar en nuestro apunte. El doctor Young dice también: inspiración es la superintendencia de Dios el Espíritu Santo sobre los escritores de la Biblia. Como resultado, las escrituras poseen autoridad divina y son dignas de confianza y por consiguiente son libres de error. Esta va a ser también un tema que vamos a dedicar toda una clase para hablar de la inerrancia de la Biblia. ¿Por qué podemos decir que no contienen errores los libros de la Biblia? El doctor Riley ha escrito: inspiración bíblica es una superintendencia de Dios sobre los autores humanos, de modo que usando sus propias personalidades, ellos compusieron y registraron sin error su revelación al hombre en las palabras de la autógrafa. Esto también lo vamos a explicar más adelante, pero ya hemos resaltado esta verdad. Es decir, David escribió de una manera, Moisés lo hizo de otra, los salmos tienen el carácter, los profetas menores, vemos la diferencia de Oseas, por ejemplo, con Amós, con Jonás y con otros. Bueno, no sé si Jonás escribió precisamente su historia, pero otros pasajes de los profetas donde encontramos las distintas personalidades reflejadas en la manera de comunicar el mensaje que Dios les había dado y había soplado para que ellos lo comunicaran. Ahora, este registro sin error en la revelación al hombre se encuentran las palabras de la autógrafa, y cuando hablamos de la autógrafa estamos refiriéndonos a los escritos originales. Es decir, que no los tenemos, pero eso lo vamos a explicar después
y podéis estar absolutamente tranquilos en relación a esto. ¿Vale? Eh, Luego, otra declaración de este hombre que ya mencionábamos recién, Warfield expresa lo siguiente: inspiración es, por lo tanto, normalmente definida como una influencia sobrenatural ejercida por el Espíritu Santo sobre los escritores sagrados, en virtud de la cual sus escritos tienen integridad divina. Qué hermoso, ¿no? Yo amo los ejemplares de la Biblia. Tengo muchísimos, Biblias de estudio, Biblias anotadas, Biblias sin notas, distintas versiones de la Biblia también. Y les tengo un cariño muy especial, las anoto, pongo fechas, hago rayas, pero las guardo en mi corazón, porque cuando venga el Señor no se van a ir conmigo, se van a quedar aquí como los otros libros de mi biblioteca. Se va a ir conmigo lo que yo tenga en mi corazón. Por eso la leo día tras día, la enseño y por supuesto trato de vivirla. Muy bien. René Paché también nos ha dado otra interesante definición. Y él dice lo siguiente: inspiración, en el sentido limitado en que la palabra se usa en este libro, es la influencia determinante ejercida por el Espíritu Santo en los autores del Antiguo y Nuevo Testamento para que pudieran proclamar y establecer de manera exacta y auténtica el mensaje recibido de Dios. ¿Vale? Así que aquí tenemos otra definición más y podríamos estar toda la noche reflexionando sobre el contenido de estos estudiosos y eruditos de la palabra de Dios. Llegamos a una definición conclusiva y es la siguiente: la inspiración es la obra de Dios el Espíritu Santo, guiando, dirigiendo, supervisando, guardando a los escritores humanos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, de modo que, conservando sus propios estilos y usando sus propias personalidades, escribieron, libre de error, lo que es en verdad la palabra de Dios. ¿Vale? Así que esta es una definición un poquito más amplia, pero muy abarcativa. ¿Vale? Porque señala la obra de Dios, el Espíritu Santo, la supervisión, la dirección, el cuidado, tanto de los escritores del Antiguo como del Nuevo Testamento, el carácter, la personalidad, pero asegurando que al escribir, Dios les protegió de errar. ¿Por qué? Porque estaban comunicando en verdad la palabra de Dios. Así que teológicamente hablando, por consiguiente, la doctrina bíblica de la inspiración incluye tres aspectos indispensables. Primero, Dios como causa indispensable. Primera de Corintios 2, 10 al 12, dice Pablo allí: Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, y va a hablar acerca de las cosas, esta sabiduría que no proviene del mundo, sino del Espíritu, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que Dios como causa indispensable, Dios el Espíritu Santo, es el único que puede efectuar la obra tanto de revelación como de inspiración. En segundo lugar, el hombre como agente e instrumento. La Escritura nos dice que santos hombres de Dios hablaron, dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21. Esos hombres también escribieron. Hubo algunos que hablaron, otros hablaron y escribieron, otros no hablaron pero escribieron. Y esto también ya en algún momento lo vamos a distinguir. Lo hicieron bajo la dirección especial del Espíritu Santo de Dios. Y el producto es la palabra de Dios auténtica, infalible e inerrante.
Si se nos preguntara entonces cómo se ha llevado a cabo esta obra de inspiración divina en los hombres de Dios, responderíamos que no lo sabemos, pero que no se requiere de nosotros que lo sepamos, y que es en la misma ignorancia y con una fe del mismo tipo que recibimos la doctrina del nuevo nacimiento y la santificación de un alma por el Espíritu Santo, es decir, cosas que nos comunica la Biblia y que obran un efecto de transformación en nuestra vida. No las conoceríamos, como casi como le pasó al ciego que no sabía quién lo había sanado, ¿no? Y él no tenía mucho que decir, pero una cosa sabía: yo antes era ciego y ahora veo. Y esto es lo que nos ocurre a los cristianos. Es decir, hay cosas que son inexplicables, pero reales. Por eso mi hijo el otro día en la alabanza, el domingo, decía de alguien que acerca de la existencia de Dios, él decía: yo no soy creyente, yo soy sapiente. Si no es que lo crea, lo sé. Dios existe, Dios existe. Y esa es nuestra convicción también en relación a lo que la palabra de Dios ha hecho en nuestra vida. Creemos que el Espíritu ilumina nuestra alma, la limpia, la eleva, la conforta, la suaviza. ¿Cuántas personas hemos visto que han cambiado el carácter? Yo recuerdo ganar personas para Cristo, en este caso mujeres, que mi esposa discipulaba y que me dice Eli, llegaba su marido o a veces me hacían ir a su casa cuando el marido trabajaba, pero si el marido llegaba, la miraban con odio. Y luego esos hombres se han convertido y han resultado ser hombres mansos, amorosos, cariñosos, tiernos, porque antes tenían un mal genio y un enojo, y ahora, cuando el Espíritu de Dios ha hecho una transformación, son hermanos hermosos en Cristo. Vemos esos efectos, admiramos y adoramos la causa, es decir, la palabra de Dios. Hemos descubierto que es nuestro deber contentarnos con no saber nunca cómo se hace esto, pero aún así tenemos la certeza de que la inspiración divina ha guiado para que hoy tengamos este libro maravilloso. Nos pasa como le pasaba a Nicodemo, ¿no? Es que tengo que meterme en el vientre de mi madre y nacer otra vez. Y el Señor le dijo: no, no, es un nacimiento del Espíritu. Es algo como el viento, que no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero notas los efectos. Si además fuéramos llamados a decir al menos lo que los hombres de Dios experimentaron en sus órganos corporales, en su voluntad o en su entendimiento, mientras se dedicaban a escribir las páginas de ese libro sagrado, deberíamos responder que no todos sintieron los poderes de la inspiración en el mismo grado y que sus experiencias no fueron uniformes. Pero podríamos añadir que el conocimiento de ese hecho afecta muy poco los intereses de nuestra fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo noto una diferencia cuando Isaías escribe, por ejemplo, partes de su profecía, con la profecía de Jeremías, que está quebrantado y llorando y diciendo: maldito el día en que nací. Y Jeremías dice: yo me quise callar, pero tenía un fuego ardiente metido en mis huesos y traté de sufrirlo y no pude. Y a Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Por lo tanto, lo que Jeremías sentía mientras recibía la palabra de Dios, la comunicaba y la escribía, el rey quemaba y él tenía que volver a escribir todo lo que Dios le había dicho, es diferente a lo que experimentó Isaías o cualquier otro de los profetas. Ahora, eso no hace que para mí sea algo diferente o que afecte la certeza de la inspiración de la palabra de vida. Porque mi fe tiene que ver con el libro, no con las personas que lo escribieron. Es el libro el que está inspirado y totalmente inspirado.
estar seguro de esto debería dejarnos totalmente satisfechos. Muy bien, nos encaminamos hacia el final de nuestra clase de hoy, aunque tenemos que cubrir todavía algún poquito de material, la necesidad de distinguir entre revelación, inspiración e iluminación. Al estudiar la naturaleza de las escrituras, es necesario diferenciar entre tres aspectos fundamentales de la misma, es decir, revelación, inspiración e iluminación. Vamos también, cuando hablemos de iluminación, a hacer una pequeña tarea que nos va a ayudar a distinguir estas experiencias de los autores de la Biblia, de los que recibieron revelación pero no escribieron nada, de los que recibieron revelación e inspiración y fueron motivados a escribir, y de los que recibieron solamente iluminación para entender lo que otros habían escrito. Pues precisamente eso es lo que vamos a destacar ahora. Revelación, como hemos dicho, es el acto divino de comunicar verdades al hombre que de otro modo no podríamos saber. A veces Dios se ha revelado en forma audible solamente, otras veces ha comunicado su mensaje por medio de ángeles, también se ha revelado en forma personal, como lo hizo con Moisés. Dios ha revelado grandes verdades que han sido escritas tales como las encontramos en la Biblia. Ahora, no todo lo que Dios ha revelado ha sido escrito. Hay además muchas cosas en la Biblia que fueron simplemente conocidas por ser hechos históricos de conocimiento general. Revelación, por lo tanto, tiene que ver con la comunicación de la verdad o de verdades, especialmente aquellas que el hombre no podría saber de ningún otro modo. Pero luego tenemos lo que es inspiración, que es el tema de hoy. Tiene que ver con el acto de registrar o escribir la verdad revelada bajo la dirección del Espíritu Santo, de modo que esté libre de todo error. Inspiración garantiza la fidelidad y la inerrancia de la Biblia. Y finalmente, iluminación. Tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, haciendo posible que el hombre, especialmente el creyente, pueda comprender la palabra de Dios. Y esto es por lo que Pablo oraba, por ejemplo, en Efesios 1, 15 al 23 y en Efesios 3. ¿Vale? En Efesios 1 tenemos una primera oración en la que Pablo pide que nosotros podamos saber, y en Efesios 3, Pablo va a pedir que nosotros podamos hacer, que podamos llevar a la práctica y que eso afecte nuestra manera de vivir. Así que es muy interesante cómo Pablo pide que los creyentes sean iluminados. El doctor Unger dice lo siguiente: revelación tiene que ver con el origen, inspiración se relaciona con recibir y escribir, mientras que iluminación concierne el entender y comprender la revelación objetiva escrita. Así que os dejo esta diapositiva un momentito para que la podáis cubrir allí eh, y no os quede luego el apunte vacío. ¿Vale? Revelación tiene que ver con el origen, inspiración se relaciona con recibir y escribir, mientras que iluminación concierne el entender y comprender la revelación objetiva escrita. Así que el resumen y conclusión de nuestro tema es que la inspiración de las escrituras es una doctrina fundamental para la Iglesia cristiana. Significa que los escritores sagrados no escribieron lo que les parecía, sino que fueron guiados, protegidos y supervisados por el Espíritu Santo, de tal modo que escribieron lo que de verdad es la palabra de Dios. Hay numerosas teorías que pretenden explicar el qué y el cómo de la inspiración de la Sagrada Escritura, pero la única postura que hace justicia al contenido y al mensaje de la Biblia es la que afirma que la Biblia en su totalidad fue dada por la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Esa postura se conoce
como inspiración plenaria y verbal. Y precisamente ese es el resumen más completo de nuestra postura frente a la inspiración. La Biblia creemos que ha sido inspirada plenaria y verbalmente. Plenaria porque creemos que la Biblia es inspirada por Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y verbal, palabra por palabra. Y aunque pudiese parecer innecesario tener que decirlo, pero hay que aclararlo. La inspiración plenaria y verbal de la Escritura es nuestra fe. Como veis, no estamos haciendo apología aquí. A veces hay libros apologéticos que tratan de mostrar que la Biblia es palabra de Dios. Hemos mirado nada más que las evidencias internas de la propia Biblia y no hemos argumentado con algunas otras cosas que tienen que ver con su obra externa o con declaraciones que tienen que ver con la naturaleza, con la creación o con argumentos que a veces se usan también para mostrar que la Biblia es palabra de Dios. Pero desde el punto de vista de la inspiración, creo que esto es realmente suficiente. Ahora bien, no hemos terminado hoy, porque aunque no os lo incluí, quiero compartir con vosotros lo que se conoce como la Declaración de Chicago. La Declaración de Chicago es una declaración fruto de una reunión muy amplia de teólogos y pastores y personas de renombre que se